Me marché para siempre cuando mi esposa infiel me avergonzó en nuestra reunión. Me alejé de mi vida cuando mi esposa infiel me humilló en la reunión de su familia. 7 años después, regresé como un diseñador de yates millonario. Con una nueva identidad a prueba de balas. Entonces, descubrí el devastador secreto que ella había estado ocultando. Un hijo que luchaba por su vida, y que necesitaba mi ayuda para sobrevivir. Ahora, lo salvaré y destruiré a la familia que intentó arruinarme. Mi nombre es Mason Wallace. Tengo 42 años, y me gano la vida construyendo yates personalizados. No los juguetes de fibra de vidrio producidos en masa que ves en un puerto deportivo cualquiera. Estoy hablando de obras maestras artesanales, con cubiertas de caoba y accesorios de latón, cuyos precios comienzan en las 7 cifras. Construí mi negocio desde cero, ascendiendo desde aprendiz de carpintero en un astillero local, hasta convertirme en el dueño de Wallace Marine Designs, uno de los constructores de barcos a medida más respetados de la costa este. Mis clientes incluyen directores ejecutivos, empresarios tecnológicos y familias de abolengo que aprecian la artesanía por encima de la ostentación. Siempre me he enorgullecido de trabajar con mis manos, de crear algo tangible y hermoso que me sobrevivirá. Fue en nuestra reunión anual de la familia West, en Cape Cod, cuando todo se vino abajo. La familia de Rebecca se había reunido en la extensa propiedad de sus padres frente a la playa. Todo era dinero antiguo y apariencias pulcras. Yo nunca encajé del todo, a pesar de 7 años de matrimonio. Los Westbrook medían el valor en apellidos familiares y fondos fiduciarios. Mientras yo había construido mi reputación con manos callosas y trabajo honesto. Estaba yendo a buscar más sillas del cobertizo para botes cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de mi jefe de producción, Carl. El contrato Henderson es nuestro. Su equipo ha firmado. Cena de celebración mañana. No pude evitar la sonrisa que se extendió por mi rostro. Acabábamos de conseguir un contrato de $2.8 millones para construir un yate de vela personalizado, superando a Meret Marine, la empresa propiedad de Víctor Meret, el exnovio de Rebecca y el hombre con el que su familia siempre había preferido que se casara. Cuando regresé a la cubierta principal donde se servía la cena, algo se sentía extraño. La conversación se detuvo. Los ojos se volvieron hacia mí con expresiones extrañas, diversión, lástima, incomodidad. Rebecca estaba de pie cerca de su padre, con una copa de vino en la mano, a mitad de una frase. Quiero decir, al principio era encantador, ¿verdad? Todo ese rollo del artesano rudo. Pero sinceramente, intentar presentar a Mason en el club de campo es como llevar un martillo a una partida de ajedrez. Ella se rió, gesticulando en mi dirección. Aunque estoy segura de que hoy en día existen aplicaciones de citas para encontrar maridos de reemplazo. La cubierta quedó en silencio mientras yo permanecía helado, sosteniendo las sillas plegables. 7 años de miradas de reojo, de ser el forastero, de ver a Rebecca transformarse gradualmente. Pasando de ser la mujer que una vez amó mi ambición, a alguien avergonzada por mi presencia. Todo cristalizó en ese momento. Oh, cariño, intervino el señor Westbrook, su voz arrastrada por el whisky caro. Víctor acaba de ampliar sus instalaciones de fabricación. Estuvo preguntando por ti en el club la semana pasada. La cubierta estalló en risas. Dejé las sillas en el suelo en silencio. Rebecca me llamó, al notar mi expresión, Mason, solo era una broma. No respondí. En lugar de eso, caminé directamente a nuestra habitación de invitados. Empaqué mi maleta metódicamente, y coloqué mi anillo de bodas sobre el tocador. Mientras salía por la puerta principal, podía oír a Rebecca llamándome. Y luego restando importancia a mi partida ante su familia. Siempre es tan sensible. Ya volverá. No lo haría. Me marché ese día, decidido a no volver jamás a una vida en la que yo era el blanco de las bromas. Poco sabía yo que el destino me traería de vuelta 7 años después.
Tras haber construido un imperio de yates y convertirme en el millonario que nunca pensaron que podría ser. Solo para descubrir que Rebecca había estado ocultando algo que lo cambiaría todo. 3 semanas después de marcharme de la reunión familiar de los West, me senté frente a mi abogado en el centro de Boston. Había elegido esta ciudad deliberadamente por su distancia de Connecticut y de la esfera de influencia de los West. ¿Estás absolutamente seguro de esto?, preguntó James Harmon, mi abogado y amigo de toda la vida, ajustándose las gafas mientras examinaba los papeles. Asentí con firmeza. Desaparición completa. Nueva identidad. Sé que suena extremo. Deslicé una carpeta sobre su pulido escritorio. Dentro había pruebas de las amenazas que había recibido del padre de Rebecca. Después de negarme a ceder mi empresa al fideicomiso familiar Westbrook el año anterior. James silbó por lo bajo. Tu negocio finalmente está despegando, Mason. Solo el contrato Henderson te aseguraría. Encontrarían una manera de quitarme eso también, interrumpí, mi voz endureciéndose. He pasado 7 años observando cómo operan los West. Me aplastarán por puro despecho. James se reclinó en su silla. ¿Y Rebecca? Ninguna posibilidad de reconciliación. El recuerdo de su risa mientras se burlaba de mí todavía ardía. ¿Ninguna? Después de firmar los papeles, caminé hacia mi hotel junto al puerto. Mi teléfono vibraba constantemente. Rebecca, Carl, clientes. No respondía ninguno. A medianoche, arrojé mi teléfono al puerto de Boston y lo vi hundirse bajo las aguas oscuras. El gesto simbólico me pareció adecuado. El viejo Mason Wallace desapareciendo, tal como lo haría yo. Para febrero, Jackson Reynolds existía en el papel, nuevo número de seguridad social. Licencia de conducir, antecedentes. Mi experiencia en construcción naval no podía transferirse directamente. Pero mis conocimientos permanecían. Acepté un trabajo en un pequeño astillero en Seattle. Lo más lejos de Connecticut que pude llegar sin salir del negocio. El propietario, Frank Larsen, reconocía el talento cuando lo veía. Después de mi primer mes de reconstruir silenciosamente un Chris-Craft antiguo dañado, me llamó a su oficina. Estás desperdiciado en reparaciones, dijo Frank sin rodeos. No sé de qué estás huyendo, pero tu trabajo es excepcional. Solo busco un nuevo comienzo, respondí, manteniendo el contacto visual. Frank asintió. Bueno. Tu nuevo comienzo acaba de ganarte un ascenso. Necesito un nuevo diseñador jefe. Es tuyo si lo quieres. Mi nuevo apartamento era pequeño. Nada parecido a la extensa casa de Connecticut que había compartido con Rebecca. Pero por primera vez en años, dormí sin el peso de la insuficiencia oprimiendo mi pecho. 6 meses después de desaparecer, vi mi rostro en un informe de personas desaparecidas en línea. La historia me pintaba como potencialmente inestable, posiblemente un peligro para mí mismo. Los Westbrook habían tejido una narrativa de un hombre que no podía soportar la presión empresarial. Que había abandonado su próspera empresa y a su amada esposa. El artículo citaba extensamente a Víctor Meret. Estoy profundamente preocupado por Mason. Hemos tenido nuestras rivalidades profesionales. Pero nunca le desearía este tipo de colapso a nadie. Cerré el navegador y volví a mi mesa de dibujo. Que me creyeran roto. Estaba construyendo algo nuevo, algo que no podían tocar. 5 años después de desaparecer, Jackson Reynolds, antes Mason Wallace, se había convertido en socio de Larsen Marine Designs. Mis distintivos diseños de yates. Con sus características cubiertas de teca curvada y sus innovadoras configuraciones de casco, habían llamado la atención en todo el noroeste del Pacífico. Las revistas del sector presentaban mi trabajo, y clientes adinerados me buscaban específicamente. Deberías considerar abrir tu propia firma, sugirió Frank durante el almuerzo en nuestro restaurante favorito frente al mar. Nos has superado. Jackson. Negé con la cabeza.
Aprecio lo que me has dado, Frank. La sociedad es más que suficiente. La verdad era más complicada. Lanzar una firma bajo mi propio nombre aumentaría la visibilidad. Incluso con mi nueva identidad. Un diseñador de barcos de alto perfil podría atraer atención no deseada de la costa este. Los Westbrook no habían dejado de buscarme, no por preocupación, sino para proteger su narrativa. Mi socio silencioso en la desaparición, James Harmon, enviaba actualizaciones anuales a través de canales seguros. Rebecca había solicitado el divorcio en ausencia después de 2 años, presentándose como la esposa abandonada. También se había casado con Victor Meret al año siguiente, consolidando el imperio de construcción de barcos que los Westbrook siempre habían deseado. Ahora tenían un hijo, un niño de 4 años llamado Lucas. La información me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Carl se había visto obligado a vender nuestra antigua empresa por una miseria. Aplastado por las conexiones empresariales de los West tras mi desaparición. El pensamiento todavía me provocaba una oleada de culpa, pero había tomado mi decisión. Ya nada de eso me afectaba. Jackson Reynolds había construido una vida sin la sombra de la insuficiencia que había seguido a Mason Wallace. En el 7º aniversario de mi desaparición, recibí un mensaje inusual de James. Han contratado a un investigador especializado. Sé cauteloso. 3 semanas después, mientras revisaba los diseños de un velero de lujo, mi asistente me interrumpió. Hay alguien que insiste en verlo. Señor Reynolds. Una mujer llamada Nina Roberts dice que es por un encargo privado. El nombre no me decía nada. Hazla pasar. La mujer que entró no era una cliente potencial. De unos 35 años, con ojos agudos que no se perdían nada. Me evaluó con calma. Señor Reynolds, o debería decir señor Wallace. Mantuve mi expresión neutral. Creo que me confunde con otra persona. Colocó una carpeta sobre mi escritorio. Hace 7 años. Usted desapareció después de una reunión familiar. Su esposa lo ha estado buscando desde entonces. No sé de qué está hablando. Llevo casi una década en Seattle. Nina sonrió. Su documentación es impresionante. Pero el software de reconocimiento facial ha mejorado. Una revista náutica lo destacó en el Salón Náutico de Seattle el mes pasado. Los algoritmos lo encontraron. Me recliné. ¿Qué es lo que quiere? Me contrataron para encontrarlo. Ahora lo he hecho. Estarán aquí mañana. Les he dado su dirección y... ¿Lugar de trabajo? ¿Y qué espera que suceda? Nina se detuvo en la puerta. Eso depende de si sigue huyendo, señor Wallace. Por si sirve de algo. Lo que le hicieron fue inexcusable. Mi imperio había crecido. Me había convertido en el millonario que nunca creyeron que sería. Ahora venían, y yo ya no iba a huir. Exactamente a las 10:15 de la mañana siguiente, sonó el ascensor de mi piso. Estaba sentado en mi escritorio revisando planos cuando la voz de mi asistente sonó por él. Intercomunicador. Señor Reynolds, hay varias personas aquí que insisten en verlo. Una señora Meret. El señor Meret y otros. No tienen cita. Respiré hondo. Hazlos pasar, Allison. La puerta se abrió, y 7 años se colapsaron en un solo instante. Rebecca entró primero, todavía elegante a sus 42 años. Aunque ahora líneas de estrés enmarcaban sus ojos. Detrás de ella venía Victor Meret. Con más canas en las sienes pero con la misma expresión de seguridad en sí mismo. Les seguían Thomas Westbrook, el hermano menor de Rebecca, y sorprendentemente, Carl Bennett. Mi antiguo socio. Mason. La voz de Rebecca se quebró al pronunciar mi nombre. Tenía los ojos enrojecidos. ¿Realmente eres tú? Me recliné en mi silla, observándolos con un desapego clínico. En realidad, es Jackson. Jackson Reynolds.
Víctor rompió el silencio primero. ¿Te ha ido bien, Wayace? Bonita pequeña operación tienes aquí. Larsen Marine es el tercer mayor constructor de yates a medida del noroeste del Pacífico. Respondí con calma. Difícilmente pequeña. Rebecca se acercó. Mason, por favor. Necesitamos hablar contigo. Es importante. Suficientemente importante como para darme caza después de 7 años. Mantuve mi voz neutral. ¿Qué podría ser tan urgente? Nuestro hijo, susurró Rebecca, mientras las lágrimas se derramaban. Lucas está enfermo. Muy enfermo. ¿Te necesita? Mantuve la compostura. ¿Te refieres a tu hijo con Víctor? No es asunto mío. Eso es lo que necesitamos decirte, intervino Carl, dando un paso adelante. Lucas es tu hijo biológico. Por primera vez, mi fachada se resquebrajó. Explícate. Rebecca se hundió en una silla frente a mi escritorio. Después de que te fueras esa noche, descubrí que estaba embarazada. De unas 6 semanas. Intenté encontrarte, pero habías desaparecido por completo. La mandíbula de Víctor se tensó. Cuando nos casamos, acepté criarlo como si fuera mío. El momento cuadraba. Nadie lo cuestionó. Y ahora está enfermo, añadió Thomas. Leucemia. Necesita un trasplante de médula ósea. Todos nos hemos hecho las pruebas. Ninguno de nosotros es compatible. Así que necesitáis mi médula ósea, concluí secamente. Por eso me habéis rastreado. Te lo suplicamos, dijo Rebecca, con nuevas lágrimas brotando. Es solo un niño pequeño, de 6 años. Está luchando con todas sus fuerzas. Pero los médicos dicen. ¿Basta? Me levanté y caminé hacia la ventana. Seattle se extendía bajo un cielo gris. Aparecéis después de 7 años esperando que me crea esta historia. El momento es sospechosamente conveniente. Carl colocó informes médicos sobre mi escritorio. Está todo aquí. El diagnóstico, los resultados de las pruebas. A Lucas no le queda mucho tiempo. Eché un vistazo a los documentos, y la gravedad de la situación comenzó a calar. Un hijo, mi hijo, muriendo. ¿Por qué lo trajiste a él? Señalé con la cabeza a Carl. Intenté luchar contra ellos, Mason, dijo Carl en voz baja. Después de que desaparecieras, Walter Westbrook amenazó a mi familia. Cancelaron sistemáticamente nuestros contratos, bloquearon nuestros préstamos. Me enfrenté a todos ellos. Dejadme ser claro. No confío en ninguno de vosotros. Si Lucas existe, si es mi hijo biológico. Y si realmente está enfermo, necesitaré verificación de fuentes independientes. 3 días después. Estaba sentado en una habitación privada del Hospital Metropolitano de Seattle revisando los resultados de las pruebas con la doctora Eliza Kent, una especialista que James Harmon me había recomendado por su discreción y experiencia. La prueba de paternidad es concluyente, confirmó la doctora Kent, señalando las secciones resaltadas. Un 99,99% de probabilidad de que seas el padre biológico de Lucas. ¿Y su estado? Pregunté, manteniendo la voz firme. La expresión de la doctora Kent se ensombreció. El diagnóstico es preciso. Leucemia mieloide aguda. Variante agresiva. Ha pasado por 2 rondas de quimioterapia con una respuesta mínima. Un trasplante de médula ósea es su mejor oportunidad. ¿Y soy compatible? Una compatibilidad ola de 9 sobre 10. Lo cual es excelente para una relación padre-hijo. No es perfecto, pero es muy prometedor. James, sentado en silencio en un rincón, finalmente habló. No están mintiendo sobre esto, Mason. El niño está realmente enfermo, y es tu hijo. Me puse de pie, caminando por la pequeña habitación. 7 años de muros cuidadosamente construidos amenazaban con derrumbarse.
Los Westbrook habían encontrado mi única vulnerabilidad, un hijo que nunca supe que existía. Y si esto es solo el primer paso, pensé en voz alta. Dono la médula ósea, salvo al niño. Y luego lo usan para arrastrarme de vuelta a su mundo permanentemente. Esa es una posibilidad clara, reconoció James. Los Westbrook no hacen nada sin tener varios ángulos cubiertos. Tomé una decisión. Quiero verlo. No con ellos presentes. Solo al niño. La doctora Kent asintió. Puedo arreglarlo. Está en el Connecticut Children's en Hartford. Puedo transferir privilegios y presentarte como médico consultor. 2 días después, estaba de pie fuera de una habitación de hospital en Hartford. Vestido con una bata blanca de médico y una tarjeta de identificación que me acreditaba como el Dr. Jackson Reynolds. A través de la ventana, pude ver una pequeña figura en la cama, de cabello oscuro como el mío. Piel pálida, animado a pesar de las vías intravenosas mientras jugaba a un videojuego. La doctora Kent apareció a mi lado. Está teniendo un buen día. Las enfermeras dicen que es todo un luchador. ¿Sabe algo de mí? Le han dicho que se ha localizado un donante compatible. Nada más. Respiré hondo y entré. Lucas levantó la vista, pausando su juego. ¿Es usted otro doctor? Preguntó, evaluándome con unos ojos sorprendentemente familiares, mis ojos. Algo así, respondí, acercándome a la cama. Soy Jackson. Yo soy Lucas. ¿Viene a pincharme con más agujas? Porque ahora mismo estoy en un nivel de jefe. A pesar de mí mismo, sonreí. Hoy no hay agujas. Solo quería conocerte. ¿Es usted el que me va a dar médula ósea nueva? Posiblemente. Lucas ladeó la cabeza, estudiándome con una intensidad desconcertante. Se parece a mí. Mamá tiene una foto de un hombre que se parece a usted. Pero la guarda escondida en su tocador. Me quedé helado. Ah, sí. Sí. A veces la mira cuando cree que nadie la ve. Después se pone triste. El procedimiento de donación de médula ósea transcurrió sin problemas. Mientras me recuperaba en mi habitación del hospital, recibí una visita inesperada, Carl Bennett. Mi antiguo socio. La enfermera dijo que estaba despierto, dijo Carl torpemente, de pie en el umbral. ¿Puedo pasar? Le indiqué la silla junto a mi cama. Eres la última persona que esperaba ver. Carl se sentó, con una postura tensa. Necesitaba hablar contigo. Lejos de los Westbrook. Lejos de Víctor. ¿Sobre qué? Sobre lo que realmente pasó después de que desaparecieras. Carl se inclinó hacia adelante, bajando la voz. No solo destruyeron nuestra empresa. Mason. Me destruyeron a mí. Se aseguraron de que nunca más pudiera trabajar de forma independiente en la industria. Así que te uniste a Meredith Marine, observé fríamente. No tuve elección. Mi esposa estaba embarazada de gemelos. Víctor me ofreció un puesto con una condición. Tenía que ceder toda nuestra antigua propiedad intelectual. Nuestros diseños, me di cuenta. El yate Henderson. Carla sintió con tristeza. Meredith Marine se atribuyó el mérito de todo lo que desarrollamos. El sistema de cubierta de teca curvada. Las innovaciones de estabilización, todo. Esto explicaba por qué sus diseños de yates recientes me resultaban familiares. Eran míos, robados mediante manipulación corporativa. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque estoy cansado de vivir bajo su yugo. Carl sacó una memoria USB. Esto contiene documentos internos de Meredith Marine, registros financieros. Comunicaciones con clientes, robos de diseños, no solo nuestros. Sino también de otros constructores. Tomé la memoria, con recelo. ¿Qué esperas que haga con esto? Lo que quieras. Ya no me importa. Carl se puso de pie. Mis hijos tienen 10 años ahora.
Merecen un padre que pueda mirarse al espejo. Después de que Carl se fuera, inserté la memoria en mi portátil. Pasaron las horas mientras examinaba el contenido, registros exhaustivos de corrupción. Robo de diseños, sobornos para permisos y más. Era una hoja de ruta para destruir a Meret Marine, y por extensión, a los Westbrook. Pero algo me inquietaba. La información era demasiado perfecta, demasiado completa. ¿Por qué tendría Carl acceso a todo esto? Llamé a James. Necesito vigilancia de fondo sobre Carl Bennett durante la última semana. ¿Con quién se ha reunido? ¿Quién lo contactó? La respuesta llegó esa noche. Carl se había reunido con Walter Westbrook 2 veces y con Victor Meret 3 veces antes de entregar la memoria USB. Es una trampa, murmuré. Los archivos eran auténticos, eso lo confirmó mi análisis inicial. Pero el acto de acceder a ellos dejaría huellas digitales. Si usaba esta información, me vería implicado en espionaje corporativo. El viejo Mason podría haber caído. Jackson Reynolds era más listo. La capilla del hospital estaba vacía cuando llegué a las 7:55 p.m. Elegí un asiento con una clara línea de visión hacia ambas entradas y esperé. Exactamente a las 8:12 de la noche, la puerta se abrió, revelando a la última persona que esperaba. Elizabeth Westbrook, la madre de Rebecca. Gracias por venir, dijo, sentándose en un banco al otro lado del pasillo. A sus 67 años, Elizabeth seguía siendo elegante. Con su cabello plateado perfectamente peinado y su postura regia. La curiosidad superó a la precaución, respondí. ¿Qué quieres, Elizabeth? Me estudió con ojos calculadores. Has cambiado. El hombre que se casó con mi hija nunca habría hablado tan directamente. 7 años cambian a la gente. Ciertamente. Abrió su bolso, sacando un archivo delgado. He traído algo que deberías ver. No hice ningún movimiento para tomarlo. ¿Por qué me ayudarías? Porque Walter ha ido demasiado lejos, usando a un niño, mi nieto, como palanca. Su voz se endureció. Hay límites, incluso en nuestro mundo. Tu marido nunca ha reconocido los límites. No, no lo ha hecho. Colocó un archivo en el banco entre nosotros. Pero yo sí, especialmente cuando se trata de la familia. De Lucas, me di cuenta. Esto es para protegerlo. Elizabeth asintió. Walter ve al niño como otro activo. Víctor lo ve como una carga. Rebecca lo ve como su único valor restante para la familia. Nadie lo ve como un niño que merece algo mejor. Con cautela, tomé el archivo y lo abrí. Dentro había documentos legales, acuerdos de custodia, transferencias de tutela. Autorizaciones médicas, todo diseñado para dar a Walter Westbrook un control total sobre Lucas. Particularmente sobre sus decisiones médicas y su fideicomiso de herencia. Están usando su enfermedad, dije en voz baja, la ira creciendo mientras leía. Estableciendo una estructura donde Walter controla todo, incluyendo tratamientos experimentales. Mi marido ve la condición de Lucas como una oportunidad. La composición genética del niño. Mitad Wallace, mitad Westbrook. Interesa a ciertos colegas de investigación de Walter. Combinaciones raras. Marcadores genéticos únicos. Quiere convertir a mi hijo en un sujeto de investigación, me di cuenta, horrorizado. Estas autorizaciones permitirían el muestreo de tejidos, protocolos experimentales. Todo en nombre de la búsqueda de curas. Suena muy noble, y es muy rentable para las inversiones en biotecnología de Walter. Cerré el archivo, con mi decisión tomada. ¿Por qué mostrarme esto ahora? Después de todos estos años de complicidad. Elizabeth se levantó, alisando su impecable traje. Porque he pasado 40 años permitiendo las ambiciones de ese hombre. Lo he visto sacrificar a nuestros hijos en el altar del legado. No veré cómo le hace lo mismo a mi nieto. Cuando llegó a la puerta, la llamé.
Negaré esta reunión si me preguntan. Hizo una pausa. Yo también. La pregunta es, ¿qué harás con la información? Después de que se fuera, me senté solo, formulando un plan. Walter no solo buscaba el control. Estaba construyendo un imperio de investigación médica con Lucas como pieza central. Necesitaba actuar con decisión, no solo por venganza, sino para proteger a mi hijo. Una semana después, estaba en el umbral de la habitación de hospital de Lucas, viéndolo empacar sus cosas. El trasplante de médula ósea había sido sorprendentemente exitoso, con su cuerpo aceptando las nuevas células con mínimas complicaciones. Los médicos le habían dado el alta con un seguimiento ambulatorio regular. ¿Listo para ir a casa?, pregunté. Lucas levantó la vista. ¿A qué casa? ¿A la de mamá o a la tuya? A la de tu madre por ahora. Pero estaré cerca. He alquilado un lugar en Hartford mientras arreglamos todo. Había decidido quedarme, al menos temporalmente. Ver cómo los planes cuidadosamente construidos de Walter Westbrook se derrumbaban se había convertido en algo personal. Más allá de mi venganza original. Durante la última semana, había puesto en marcha una estrategia integral. ¿La doctora? Kent había solicitado una supervisión médica de emergencia por conflicto de intereses, citando los protocolos experimentales que Walter había preparado. Simultáneamente, James había contactado con la oficina de denunciantes de la SEC sobre las conexiones biotecnológicas y el uso de información privilegiada de Walter. Habíamos usado la información de Elizabeth, pero con cuidado. A través de canales que no pudieran rastrearse hasta mí. ¿Vendrás a visitarme?, preguntó Lucas, interrumpiendo mis pensamientos. Todos los días, le prometí. Y pronto tú también me visitarás a mí. Rebecca apareció en la puerta detrás de mí. Se veía diferente, apagada, sin el barniz pulido de los Westbrook. El coche está listo cuando queráis, le dijo a Lucas, y luego se volvió hacia mí. Gracias por todo. Asentí, manteniendo mi expresión neutral. Habíamos establecido una tregua incómoda por el bien de Lucas. Lo que Rebecca no sabía era que ya había solicitado la custodia parcial, con la evidencia de los planes de Walter como palanca. Mientras ayudábamos a Lucas a recoger sus cosas, mi teléfono vibró con un mensaje de James. Operación resaca iniciada. La SEC investiga las 3 conexiones biotecnológicas de Westbrook. ¿Todo bien?, preguntó Rebecca, notando mi expresión. Momento perfecto, respondí. Lucas, ¿qué te parecería una parada para tomar un helado de camino a casa? Antes de comer. Preguntó Lucas con escepticismo. Circunstancias especiales requieren tratos especiales. Al salir del hospital, vi a Nina Roberts en el estacionamiento, quien asintió levemente. La investigadora se había convertido en una aliada inesperada. Disgustada por lo que descubrió sobre las intenciones de los Westbrook para Lucas. Por la noche, el alcance completo de mi contraataque se hizo evidente. Walter Westbrook se enfrentaba a investigaciones de 3 agencias reguladoras. Víctor Meret estaba respondiendo preguntas sobre irregularidades en permisos y violaciones de patentes de diseño. A través de todo ello, mantuve la compostura, ayudando a Lucas a montar su nuevo kit de construcción de maquetas de barcos, discutiendo planes preliminares para que visitara Seattle. La ironía no se me escapaba. Las maquetas de barcos eran diseños de Meret Marine, originalmente mis innovaciones, ahora siendo construidas por mi hijo. Papá, dijo Lucas, las palabras aún nuevas y sorprendentes para mis oídos. ¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Mamá y tú vais a pelear mucho? Porque no quiero eso. Dejé la pieza en la que estaba trabajando. Tu mamá y yo vamos a trabajar juntos para asegurarnos de que seas feliz y estés sano. Eso es lo más importante. 3 meses después del exitoso trasplante de médula ósea de Lucas. Estaba con él en la cubierta de observación de mi último yate personalizado.
La embarcación de 72 pies brillaba bajo el sol de la mañana mientras navegábamos por Long Island. Sound. ¿De verdad construiste todo esto? Preguntó Lucas, con los ojos muy abiertos de asombro mientras pasaba la mano por la barandilla de teca pulida. ¿Con mi equipo? Sí, respondí, viendo cómo se iluminaba su rostro. Este se llama Segundo Aire. Es nuestro diseño más nuevo. Lucas había estado pasando los fines de semana conmigo durante el último mes, como parte de nuestro nuevo acuerdo de custodia. Una semana conmigo cada mes, más festivos alternos. La transición había sido más suave de lo esperado, con Lucas adaptándose a la nueva realidad con una notable resiliencia. ¿Qué te parece quedarte en mi casa?, pregunté mientras nos dirigíamos al timón. Es increíble, dijo Lucas entusiasmado. El taller de abajo es la mejor parte. Podemos trabajar en nuestra maqueta de barco cuando volvamos. Absolutamente. Hoy terminaremos el casco. Mientras Lucas tomaba con entusiasmo el timón bajo mi supervisión, reflexioné sobre los cambios de los últimos meses. El imperio Westbrook se había derrumbado espectacularmente. Walter se enfrentaba a múltiples acusaciones federales por fraude de valores, uso de información privilegiada y violaciones de investigación. Víctor había aceptado un acuerdo de culpabilidad, implicando a otros para reducir su propia sentencia. Thomas había ingresado en rehabilitación por problemas de abuso de sustancias. Rebecca había sorprendido a todos, incluyéndome a mí. Liberada tanto del control de Walter como de la manipulación de Víctor, había vuelto a su pasión original, la conservación marina, consiguiendo un puesto en un instituto en Hartford. La mujer que una vez se había definido enteramente por su apellido familiar estaba construyendo cautelosamente una identidad independiente. Papá, llamó Lucas, sacándome de mis pensamientos. ¿Puedo preguntarte algo? La palabra, papá, todavía me tomaba por sorpresa cada vez, un cálido shock en mi sistema. Por supuesto. ¿Sigues enfadado con mamá por lo que pasó antes? Consideré mi respuesta cuidadosamente. Ya no estoy enfadado. Pero algunas cosas no se pueden deshacer ni olvidar. Como cuando Víctor rompió mi barco de control remoto y dijo que lo sentía. Pero nunca lo arregló. Algo así, respondí, impresionado por su percepción. Pero tu mamá y yo estamos comprometidos a darte lo mejor de ambos. Eso es lo que importa ahora. Lucas asintió, aparentemente satisfecho. Bien, porque hice algo para los dos. Esa noche, mientras trabajábamos en mi taller en casa, Lucas presentó su creación. Una detallada maqueta de madera de 3 barcos conectados por muelles en miniatura. Este es tu barco, explicó Lucas, señalando la embarcación más grande. Este es el de mamá, y este más pequeño en el medio es el mío. ¿Ves cómo están todos conectados? Para que pueda pasar de uno a otro fácilmente. La consideración del diseño. La forma en que Lucas había procesado su nueva realidad y creado algo hermoso a partir de ella. Me conmovió profundamente. Es brillante, dije en voz baja. Tienes un verdadero talento. Mamá dice que lo saqué de ti, respondió Lucas con orgullo. Está guardando todos mis diseños en una carpeta especial en casa. Un año después de regresar a mi antigua vida, estaba en la cubierta de mi diseño de yate más nuevo. El buque insignia que redefiniría Wayace Marine Designs. El Legacy de 90 pies representaba todo lo que había aprendido en mis años fuera y todo lo que había construido desde mi regreso. La costa de Connecticut se extendía ante mí mientras consideraba cuán completamente había cambiado la vida. Jackson Reynolds todavía existía legalmente, pero Mason Wayace había reclamado su lugar legítimo. Más fuerte y más sabio que antes. Walter Westbrook había sido sentenciado a 15 años por delitos financieros. Víctor Meret había recibido 5 años, con los activos de su empresa liquidados. Lo más satisfactorio fue el resultado final.
A través de una serie de adquisiciones estratégicas facilitadas por James. Ahora poseía todo lo que me habían robado. Los diseños. Las innovaciones y las relaciones con los clientes construidas sobre mi trabajo robado habían cerrado el círculo. El acuerdo de custodia con Rebecca se había convertido en algo inesperadamente funcional. Lucas pasaba el mismo tiempo con cada uno de nosotros, prosperando bajo el acuerdo. Había desarrollado un genuino talento para el diseño de barcos, creando ya conceptos que impresionaban a mis diseñadores principales. Papá, los del catering están haciendo preguntas, llamó Lucas desde la cabina principal, interrumpiendo mis pensamientos. Hoy era la presentación oficial de Legacy a la industria y a clientes selectos. Más importante aún, era la celebración del 7º cumpleaños de Lucas. Voy. Respondí, tomando un último momento a solas antes de reunirme con los demás. Rebecca se acercó cuando entré en la cabina principal. Había cambiado este último año, volviéndose más auténtica sin la influencia tóxica de su familia. Es algo impresionante, dijo, señalando el yate. Has creado una obra maestra. Gracias, respondí simplemente. Habíamos encontrado una paz comedida, no amistad ni perdón, sino respeto mutuo por el bien de Lucas. Mason, dijo ella con vacilación. Quiero que sepas que lamento de verdad todo lo que pasó esa noche en la reunión. La manipulación de mi familia. Todo. Estudié su rostro, viendo un arrepentimiento genuino. No podemos cambiar el pasado, Rebecca. Pero ahora estamos haciendo lo correcto por Lucas. Y eso es lo que importa. Lucas apareció entre nosotros, con los ojos brillantes de emoción. Vamos, todos están esperando para ver el barco. Mientras guiaba a los inversores y líderes de la industria a través de la embarcación, explicando las innovaciones y la filosofía de diseño. Vi a Lucas mostrando con orgullo a sus abuelos, la madre de Rebecca, Elizabeth, y mi propia madre, que había volado desde Ohio, sus contribuciones a ciertos elementos de diseño. Más tarde, mientras el atardecer pintaba el cielo de naranjas y rojos brillantes, Lucas estaba a mi lado en el timón. Papá, ¿estás feliz de haber vuelto?, preguntó de repente. La pregunta me hizo pensar. Sí, respondí con sinceridad, no por las razones que esperaba, pero sí. ¿Por mí?, preguntó con la franqueza de un niño. Por ti, confirmé, y porque a veces la mejor venganza no es destruir lo que te hizo daño, sino construir algo mejor en su lugar. Lucas consideró esto con una seriedad inusual, y luego asintió. Como cuando reconstruimos esa vieja maqueta de velero en lugar de tirarla. Exactamente así, dije, apoyando mi mano en su hombro mientras observábamos la costa en un cómodo silencio. El futuro extendiéndose ante nosotros como un mar abierto.